Quiero que por favor me acompañen y veamos el libro del profeta menor, Malaquías. Cuando uno habla de Malaquías, piensa que le van a hablar al tiro del diezmo. No se, ahí se está yendo. No se vaya porque hoy día no hay a hablar del diezmo, ¿ya? Pero siempre uno escucha hablar de Malaquías y se va al diezmo, a las ofrendas, a las cosas que tienen en relación con esto. Pero hoy día quiero que veamos Malaquías capítulo 3, verso 14 y 15. Van a ver ustedes que es muy interesante este profeta menor. ¿Lo encontraron, amén? ¿Sí? Bien. Yo lo voy a leer en versión NBI. Dice de la siguiente manera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 14. Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Si nos toca llamar dichosos a los soberbios, y los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. Interesante lo que dice Malaquías. Bien, esto que vamos a tratar hoy día, ya lo había tratado en parte hace unas semanas anteriores con respecto a la crisis de fe. En la crisis de fe nos enfocamos un poco en el pueblo judío que había sido llevado cautivo a Babilonia. Ustedes recuerdan eso y saben mucho de historia y también de la Biblia. Entonces, no quiero repetir mucho eso, pero sí, fue llevado cautivo porque el Señor le puso algo. Le dijo, o quieren morir o quieren ser llevados cautivos. Y eligieron la cautividad, lo que le había dicho Jeremías, que por tantos años iban a estar cautivos, y se cumplió. Luego en un edicto de Ciro le dice que vuelva el pueblo. Y el pueblo volvió. Por supuesto, no todo el pueblo, sino que un grupo volvió primero, con algunos mandatarios, después vuelve Esdras, después Nehemías. Son como 3 oportunidades de regreso del pueblo a Jerusalén. Y quizás cuando uno analiza la cautividad, en esa oportunidad yo decía que es muy semejante a lo que nos pasó con la pandemia. Porque con la pandemia, si ustedes se fijan, este templo debería estar lleno cuando regresamos, pero no está lleno. Cuando el pueblo judío se le dio la oportunidad de regresar y hasta con bienes que les dio los reyes que habían en ese entonces gobernando ese imperio medo-persa, aún así no volvieron. Lo mismo que pasa acá. Probablemente no todos nuestros hermanos van a volver. Algunos se van a quedar en la comodidad de su casa. Nos están viendo ahí por YouTube, no sé si habrá alguien, pero espero que no sea así, que sea por comodidad, sino que sea por algo mayor. Porque hay algunos que están enfermos también, ¿cierto? Y es mucho más cómodo vernos por YouTube. Pero hay otros que probablemente dijeron, es la oportunidad de irme a otra iglesia. Y se fueron a otra iglesia, pensando que esa iglesia iba a ser mejor que esta, lo cual dudo, de verdad. ¿Ya? Se va a encontrar con los mismos problemas que hay acá, y quizás con peores. Bueno, el pueblo no todo regresó. Algunos se quedaron, increíblemente, aquellos que les fue bien en Babilonia, se hicieron de recursos y después se expandieron por el mundo y llevaron las sinagogas a diferentes partes también. Imagínense, porque Dios va construyendo, en el tiempo va construyendo cosas. Los propósitos de Dios no están a nuestro alcance, no los podemos comprender a buena y primera, sino que cuando ya hemos leído la historia, uno dice, Dios hizo eso por tal cosa. Excelente, gracias Señor. Entonces, el pueblo regresó y lo primero que hizo
algo importante: levantar el templo. Levantar ese templo que estaba destruido, que había sido destruido por Nabucodonosor. Ay, qué nombre más difícil, menos mal que me salió. Ese hombre destruyó, mandó a destruir el templo, lo quemó, etc. Pero estos que regresaron tuvieron que levantar el templo, por supuesto con algún tipo de oposición por los pueblos que estaban ahí. No se quedaron, digamos, solo Jerusalén. Hubieron personas que se quedaron, ¿ya? Y por supuesto también los samaritanos que empezaron a tomar esas tierras, creyéndose dueños de eso. No obstante, el mismo emperador de la época dijo que eso era de los judíos, los que iban a regresar. Bueno, levantaron el templo. Luego, con el regreso del gobernador Nehemías, reconstruyen las murallas. Qué importantes son las murallas, no tan solo para esa época, sino también para el tiempo que nosotros estamos viviendo, de levantar murallas en nuestras vidas, levantar murallas en nuestras familias. Es súper importante, murallas de fe. No estoy hablando de que, bueno, que igual hoy día estamos levantando murallas porque nos entran a robar, ¿ya? Pero más que nada, levantar murallas de fe. Bueno, el pueblo levantó las murallas con gran oposición. Se detuvo un tiempo. ¿Hubieron problemas? Claro que lo hubieron. Y cuando hubieron los problemas, ¿saben lo que pasó? Mucha gente construyó la casa, que era normal y lógico que tenía que construir su casa, pero más se preocuparon de construir su casa que construir las cosas que Dios les había mandado. O sea, pasó a segundo plano. Y aquí es donde aparece Malaquías. Según los historiadores, no está claro en qué momento Malaquías, que es el último de los profetas menores, que es sumamente importante, aparece. ¿Por qué? Porque el pueblo también, muchos hombres, empezaron a despreciar a sus mujeres porque ya eran muy viejitas y se empezaron a casar con mujeres extranjeras jóvenes. ¿Ah? Porque los judíos pensaban así. Despreciaban a sus mujeres y se casaban con las jóvenes de otros países o de otras culturas, lo cual Dios le tenía prohibido. ¿Por qué tenía prohibido Dios eso? Porque eso había sido una de las caídas que había tenido el pueblo de Judá y el pueblo del norte o de Samaria, qué sé yo, o Israel, que se le llamaba. Que las mujeres jóvenes de otros países trajeron los ídolos de ellos y le pasó a Salomón. Vean y estudien la vida de Salomón, como Salomón se casó con tantas mujeres que al final no supo a quién estaba adorando, porque todas las mujeres llevaban sus dioses al templo, cosa compleja. Bueno, y aquí aparece este hombre llamado, bueno, no se sabe si, lo que pasa es que Malaquías en sí se dice que es mensajero, por eso que no se habla de un hombre en particular, es un mensajero. Probablemente la única vez que aparece y después desaparece. El libro de Malaquías es interesante porque en lo que hace él, hace preguntas y respuestas, ¿ya? Y dentro de esas preguntas le hace como la respuesta que el pueblo indica. Hace varias, pero dentro de eso es porque Dios empieza a hablar y a hacer acusaciones al pueblo. Le empieza a hacer acusaciones. Y yo me quiero tomar, porque el tiempo es corto, me voy a tomar, a ver si alcanzo a hacer dos, pero la primera acusación tiene que ver con los sacerdotes. Pero ¿saben qué? Estamos hablando un poquito también, y voy a retroceder un poco, a lo que es el ajuste. El ajuste que hace. Todo lo que estudiamos, mi experiencia con Dios, ¿cierto? ¿Cuántos estudiaron? Levanten su mano, por favor. Profesores y estudiantes, todo. Muy bien. O sea que yo puedo preguntar. ¿Y saben qué? Es interesante. No sé cuántas veces han venido a nuestra iglesia Dayana y Camila. ¿Cuántas veces han venido a nuestra iglesia? Primera vez, pero ellas hicieron el curso con nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no le damos un aplauso a aquellas que se atrevieron a hacer el curso con nosotros? Claro que sí. No quería dejar de pasar esta oportunidad porque es interesante cómo, a pesar de que no estábamos presentes, se captó personas que dijeron, oh, yo también quiero estudiar. Y ellas fueron una. Yo sé que hay más, pero
por lo menos a ella yo la reconozco, ¿ya? Entonces, como ellas estudiaron, yo les voy a hacer una prueba. No, Dayana, tranquila, Dayana, no se preocupe. Son 7 las realidades que vivimos en ese libro, ¿cierto? Y que son realidades nuestras, son las que vivimos día a día. Como yo me las sé de memoria, pero las voy a leer. No, sí me las sé de verdad. Dios siempre está obrando a nuestro alrededor, ¿sí o no? Aunque no lo veamos, Dios está ahí. Aunque digamos, no, Dios no existe, Él está ahí igual. Porque Él es así, es lleno de amor y misericordia. Y Él quiere que nosotros cumplamos con su voluntad. Después, imagínense, nos invita a tener una relación con Él. Una relación de amor, donde Él nos ama más que nosotros a Él. Porque así es Dios, porque Dios es amor. También Él nos invita ahora a su obra. ¿A qué? A participar de esta obra, ¿cierto? Y por supuesto que Dios nos habla de diferentes maneras. Por intermedio de la palabra, intermedio de la oración, intermedio de las circunstancias, intermedio de los hermanos, de la iglesia, etc. Dios siempre nos está hablando. Aún, a veces hasta en los sueños. Si Él quiere, en un sueño nos va a hablar. Como le pasó a Samuel, cuando lo llamaba, ¿cierto? Y él despertaba y le hablaba con Elí. Pero Dios habla como Él, bueno, es Dios. ¿Qué le vamos a decir a Él? Él como quiere. Y por supuesto que dentro de este proceso vamos a tener una crisis de fe. Es lo que vivió este pueblo, la crisis de fe. Y ahora lo que tenía que hacer este pueblo es ajustarse a lo que Dios quería. ¿Qué es lo que quería Dios? Que volviera el pueblo y se sometiera a la santidad. Eso es lo que quería del pueblo, santidad. Y el pueblo regresa y regresa bien, regresa con ánimo, con mucha pasión. Y es más, el Señor misericordioso, un día cuando el sacerdote Esdras empieza a leer la ley, el pueblo recibe un gran avivamiento. Y amén, y se ponen todos contentos. Ellos lloraban y le dicen, no lloren, es tiempo de alegría, porque cuando viene el Señor es tiempo de alegría. Es lo mismo que le pasaba a Nelson, lloraba de alegría porque se va a otro lugar lindo donde lo vamos a visitar. Amén, Nelson. Es que es lindo para donde se va él, para que vamos con cosas. Bien, entonces, ahora el pueblo cuando ya está haciendo estos ajustes, se olvida un poco. Y un poco bastante grave, porque empieza a hacer cosas que no corresponden. Se olvida de las cosas que no corresponden. Y los primeros que se olvidan son los sacerdotes, que somos todos nosotros, todos somos sacerdotes del Señor. Aquí nadie, no, es que yo no, todos somos sacerdotes. Tenemos que responder ante nuestro Padre Celestial. Y en Malaquías capítulo 3, en Malaquías capítulo 1 del verso 6 dice, el Señor hace una queja, se la hace a los sacerdotes. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre, y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Pues en que ustedes traen a mi altar alimento mancillado. Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tienen nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tienen nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselos a sus gobernantes? ¿Creen que estaría Él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. En el 9. Ahora pues, traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen que con esta clase de ofrendas se van a ganar su favor? Dice el Señor Todopoderoso. Como quisiera que algunos de ustedes clausuraran el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar.
No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor Todopoderoso, y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de sus manos, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece incienso y ofrendas puras a mi nombre, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes lo profanan cuando dicen que la mesa del Señor está mancillada y que su alimento es despreciable, y exclaman: ¡qué hastío! Y me tratan con desdén, dice el Señor Todopoderoso. ¿Y creen que voy a aceptar de sus manos los animales lesionados, cojos o enfermos que ustedes me traen como sacrificio? Dice el Señor. Maldito sea el tramposo que, teniendo un macho aceptable en su rebaño, se lo dedica al Señor y luego le ofrece un animal mutilado. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor Todopoderoso, y temido es mi nombre entre las naciones. ¿Se entendió? Bueno, estos sacerdotes lo que hacían es traer los alimentos o el animalito que ya no servía, que tenía algún defecto, para entregarse al Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que estaban viendo era religión. Y muchas veces nosotros, estimados hermanos, hermanas, también esto lo tratamos como una simple religión. Que cuando quiero hago esto y cuando quiero no lo hago. Aunque el Señor me lo diga, trae lo mejor que tú tienes, porque eso es lo que nos pide nuestro Señor. Trae lo mejor que tú tienes, la ofrenda mejor, y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de nuestra actitud como cristianos, estoy hablando de cómo nos comportamos aquí en la iglesia y cómo nos comportamos afuera, estoy hablando del servicio que entregamos al Señor. Escuchaba a la hermana Pilar, decía que había una profecía y yo también la leí: Chile será para Cristo. Pero ¿sabe por qué Chile no es para Cristo? Porque nosotros nos hemos quedado sentados. No le hemos entregado lo mejor al Señor Todopoderoso. Hemos venido con ofrendas que no son las mejores. Y es hora que nosotros empecemos a pensar: ¿es lo mejor que tengo para ti, Señor? Si con solo venir al templo, que es lo más fácil y lo más básico, porque estamos en tiempos en que podemos hacerlo. Sí, hay pandemia, pero tenemos protección. Estamos protegidos. Y no porque digamos como los hermanos que el Señor me protege. No, porque si cumplimos con las reglas, estamos bien. Y estamos cumpliendo con las reglas. Pero nos cansa venir al templo. Hace mucho calor. Hace mucho frío. Está muy lejos. Está muy cerca. Lo veo por YouTube. Ahí me siento y tenemos miles de excusas. ¿Cuál es la ofrenda que le damos al Señor? ¿Cuál es la ofrenda que le estamos entregando al Señor? Es hora que comencemos a pensar todos, desde el que está acá arriba, a todos ustedes, porque es el Señor el que habla. Es la palabra del Señor la que está hablando. Y está diciéndonos a nosotros: ¿qué les venimos a entregar al Señor? ¿Qué ofrenda? Si muchas veces hasta nuestras oraciones son vanas, oraciones que no llegan a ninguna parte, ahora ya no están llegando al cielo, están llegando aquí a la mascarilla. Porque el corazón, como dijo Nelson, él habló de corazón, y eso es lo que tenemos que hablar al Señor, hablar de corazón para que podamos entregar lo mejor al Señor. Toda nuestra vida tiene que ser un sacrificio, una ofrenda para el Señor. Toda nuestra vida, donde estemos, donde hagamos lo que hagamos, ser dirigidos por el Señor. Si vamos a un lado o a otro: Señor, ¿puedo? Y el Señor nos va a dar en el corazón eso: sí, hágalo. Como dijo también, y disculpan eso que te saque tanto a colación, pero me aprovecho de eso. Dice que estuvo mucho tiempo y el Señor le estuvo hablando. Y el Señor habla a tiempo, fuera de tiempo, cuando Él quiere, pero siempre habla. Y cuando toca el corazón y nos dice algo que debemos hacer, hagámoslo. No seamos desobedientes, porque ahora ya nuestra vida tiene que ser ajustada a Dios y no a lo que nosotros creemos.
no a lo que yo digo, oye, a mí me parece. No, 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 no. Con el Señor no se tranza. Voy a hacer lo que el Señor me dice. Pero ¿dónde encuentro eso, hermano? Oiga, si aquí el Señor nos entrega un sinfín de enseñanzas, donde podemos saber lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y la primera de todas dice, sed santos como yo soy santo. Eso le dijo al pueblo. Y el pueblo volvió a las andanzas. Volvió a las andanzas. Tanto fue que Malaquías ya está escribiendo en el final del año 400 y tanto. Entra en un periodo de 400 años que el Señor no habla. Y cae nuevamente, los judíos caen cautivos del imperio romano ahora. ¿Por qué? Porque siempre hacen lo que no corresponde. Siempre buscan hacer otras cosas, no la que el Señor les indica. Bueno, el Señor no quiere eso para nosotros. El Señor quiere que nosotros hagamos lo que Él quiere y, por supuesto, vamos a salir vencedores. Aunque no nos guste muchas veces, aunque no sea lo que yo quiero, pero el Señor siempre mira más allá de lo que yo estoy mirando. Romanos capítulo 12 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esa es la ofrenda que Dios quiere, un sacrificio vivo de cada uno de nosotros, día tras día, minuto tras minuto, entregados al Señor. Se ve difícil, pero no lo es. No lo es porque tenemos a un Dios vivo, si no es un Dios muerto. Quizás muchas veces nosotros estamos como muertos porque cuando decimos adoremos al Señor, apenas nuestros labios se abren. Y el Señor está ahí, no está muerto. Él vive para siempre. ¿Y escucho amén? Amén. Miren, allá escuché el amén del niño. Eso es bueno. Luego, el profeta hace una acusación en lo que yo le indicaba antes, que se estaban casando con otras mujeres más jóvenes y dejaban a sus mujeres de lado. No lo voy a tocar eso, a pesar de que es importante que la familia esté en la iglesia. Es importante que la familia con sus hijos estén en la iglesia, porque aquí deberían conocer a sus esposos, aquí en la iglesia, donde llevan tantos años juntos que se van conociendo y van sabiendo cuáles son las características y cómo son los niños. Y así van creciendo, se enamoran y pueden tener un matrimonio no perfecto, pero mucho mejor que casarse con una persona del mundo, que dicen, los jóvenes dirán, no, si yo voy a hablarle del Señor, y después están los dos en la discoteca, están por ahí fumando marihuana y no le hablan nunca del Señor. ¿Por qué? Porque el mundo es más fuerte en ese sentido. Nosotros no tenemos esa fuerza porque necesitamos de la presencia del Espíritu Santo, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo para poder hablar con convicción, para poder vivir con convicción. Eso es importante. Y ahora Malaquías entonces habla en contra de eso. Después también hace alusión a los diezmos y la ofrenda, temas para otro momento. Y por último, en lo ya leído, en el capítulo 3 dice, ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor. Y encima preguntan, ¿qué insolencias hemos dicho contra ti? Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Si nos toca llamar dichosos a los soberbios y a los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios
y se salen con la suya, ¿o no? Las leyes que están hoy día y se salen con la suya. Los que temían al Señor hablaron entre sí, y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. El día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos. No se compadece un hombre del hijo que le sirve. Tendré compasión de ellos, como se compadece un hombre del hijo que le sirve. Y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. El pueblo creía que la simple adoración externa era suficiente para obtener la bendición. Y por eso que hacían esto. Y miraban para afuera y miraban a aquellos que hoy día también nosotros miramos. Y a veces decían, pero ¿cómo? Tanto que ganan y qué sé yo. Y a veces el problema es que no conocemos la vida de aquellos. A veces son vidas desdichadas, pueden tener un futuro muy, muy bonito en el sentido voy a comprar esto otro, pero dentro de ellos hay un sufrimiento inmenso, terrible. Es cosa de ver cómo muchos que por obtener poder han tenido que recibir todo tipo de ofensas. Y no lo entiendo, de verdad que no entiendo. Algunos que tienen mucho poder, mucho dinero, y por obtener un tipo de poder han dejado que los pisotee cualquiera. Y nosotros muchas veces los miramos, oh, mira, tienen harto dinero. Pero eso no vale para el Señor. Podemos ser pobres, pero somos honrados y vivimos tranquilos en nuestra casa y nunca nos van a ir a embargar porque somos honrados y trabajamos bien. Y de aquí me acuerdo un poco, no, después mejor, le voy a hacer una comparación. En el mismo escrito se da cuenta uno que había un remanente, nosotros, ellos, aquellos judíos que, fíjense, los que temían al Señor hablaron entre sí. Y ellos hablaban entre sí y empezaban a solidificar su fe. Y eso es lo que necesitamos nosotros también. Hablar. Llame a los hermanos. Llame a los hermanos que echa de menos. Yo echo de menos una cantidad de hermanos aquí increíble. ¿Con cuántos nos compartimos, vivimos jornadas y hoy día no están acá? Pero usted si los conoce, llámelos. Quizás necesita el llamado de fe, no el llamado del pastor, ni de Pamela, ni de Joaquín, ni de Alex, ni del diácono mayor. Probablemente están acostumbrados a escucharnos, o dicen, no, lo está haciendo porque es su deber. Pero usted tiene un deber de amor, como nosotros, ¿cierto, pastor? Es un deber de amor llamar. Pero si ya no nos quieren escuchar a nosotros, llámelos ustedes. Ustedes los conocen, díganle. Vamos, ánimo, vuelve al Señor, vuelve a la casa de oración, porque aquí vas a estar mejor, vas a recibir más fuerza, más ánimo. Solo en la casa, no lo sé, qué tanto. Pero quedaba un remanente. Ahora, servir a Dios. Que eso con esto, digamos, voy concluyendo ya. La importancia de servir a Dios. No tan solo traer ofrendas. La importancia de servir bien al Señor. Servirlo con un corazón puro. Y algunos dirán, hermano, ¿sabes qué? Yo no sirvo. No, está equivocado. Todos servimos. Servir a Dios no significa tan solo estar parado aquí en el púlpito o estar de diácono o ser el tesorero de la iglesia. Servir a Dios es hacer las cosas básicas, como por ejemplo, y disculpen que diga esto, pero si usted ve un papel botado en el pasillo,
aunque no sea suyo, bótelo usted entonces a la basura. Está sirviendo a Dios, porque esta casa pertenece al Señor. Es un servicio, usted dirá una tontera, pero esa tontera a veces queda ahí, ese papel queda ahí y nadie lo recoge, porque piensan todos, no, que hay alguien que lo va a recoger. Y siempre nos quedamos en eso. ¿O no? ¿Se recuerdan cuando hacíamos la obra de Navidad y colgábamos o pegábamos cosas acá del Señor y qué sé yo? Llegaba marzo y todavía no la sacábamos, porque alguien tenía que sacarla. Pero el servicio al Señor es sin mirar, es hacerlo, es hacerlo. Y aquí donde quería sacar hacer alusión a algo que pasa en nuestro país. Y por favor, si hay alguien que sea de esta especialidad, que me perdone, me disculpe, pero pasa algo semejante. Bueno, en muchas especialidades en realidad. El famoso gaffiter. ¿Se han fijado los gaffiters que contratamos y van a nuestras casas? Lo único que quieren es terminar rápido. Y lo hacen y listo, y ponen la manito y uno les paga todo contento, se va y ¡pum! Y ya empieza a caer agua por otro lado. ¿Por qué? Porque nosotros decimos maestro chasquilla. Entonces, en la iglesia del Señor no tienen que haber maestros chasquilla. En la iglesia del Señor tienen que haber maestros de primera, que vengamos a servir al Señor de corazón, que vengamos a entregar todo lo que nosotros tenemos. Lo mejor que tenemos es para el Señor, la ofrenda pura para el Señor, lo mejor de nosotros. James Cash Penney, en el año, él vivió en los 1800 al 1900, era un comerciante estadounidense y dejó una frase célebre que la voy a ocupar. Y no sale en la Biblia, por supuesto, que es una frase. Dice, muéstrame un obrero con grandes sueños, o muéstrame un servidor con grandes sueños, y en él encontrarás un hombre que puede cambiar la historia. Muéstrame un hombre sin sueños, y en él hallarás a un simple obrero. Es hora que empecemos a ampliar nuestros sueños. Es hora que empecemos a soñar despiertos. Es hora que empecemos a idear cosas para que podamos llegar a aquellos que se están perdiendo. Es hora de que volvamos al camino y conquistemos a Chile para Cristo. No importa, estimados hermanos, no importa qué gobierno venga, eso no le interesa a Dios, porque Dios tiene planes sublimes, tiene planes y propósitos mayores que los que nosotros creemos. Lo único que quiere es que nosotros le sirvamos y le sirvamos bien, que nosotros lleguemos a la casa del Señor a ser buenos obreros, que vengamos aquí y traigamos las mejores ofrendas de paz, las mejores ofrendas del corazón. Que no seamos pobres para traer, sino que vengamos con riquezas del alma. Primera de Crónicas 16:29, tributen al Señor la honra que merece su nombre, traigan sus ofrendas y vengan a su presencia, adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Eso es lo que nos pide el Señor, estimados hermanos, a todos y cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga, que el Señor bendiga este mensaje. Para los que han podido entenderlo, sigan orando. Y los que no lo entendieron, me preguntan después si quieren. Pero no, lo importante es que lo pongamos en obra. Son miles de mensajes que escuchamos. Algunos ya no les gustan los nuestros, porque piensan que la Biblia que sale en la televisión son mejores. Bueno, por supuesto que no vamos a desmerecer a los grandes predicadores de la televisión, sí, pero al final la Biblia es la misma, y la verdad es la misma. Dicha con otras palabras en inglés, bien, pero la verdad es la misma. Les voy a pedir, estimados hermanas, hermanos, que oremos al Señor, que la adoremos. Si comenzamos por algo, comencemos hoy día y comencemos adorándolo. Comencemos adorándolo. Gregory, ¿tú me puedes ayudar?
para mientras que Gregory va entonando el mismo cántico con el cual, antes de que yo comenzara a predicar, que hablaba de la ofrenda, ¿cierto? Vamos a orar al Señor. Oremos a nuestro Padre Celestial. ¿Qué les parece? Bendito Padre Celestial, Dios de toda gloria y de toda honra, ante tu presencia, Señor, y en tu presencia nos presentamos tal cuales somos, Señor. Quizás con muchas deudas, Señor. Quizás hoy día no nos preparamos como debíamos para poder traer la mejor ofrenda ante tu presencia. Pero tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Padre eterno. Y por eso yo te ruego, Señor, que no tan solo toques nuestros corazones aquí en el templo, sino que puedas llegar allá donde están los hermanos mirando en sus hogares, Señor. Que puedas tocar sus corazones y que puedan entender, Señor, que tú quieres lo mejor de ellos, lo mejor de nosotros, para tu gloria, Señor, porque tú te la mereces. Tú eres a quien adoramos y a quien bendecimos. Gracias, Padre Celestial. Gracias por todo. Gracias por tu palabra. Y toda la adoración y la alabanza sea a usted ahora y siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.